Bueno, como me llamo Edward Sultan, mi presentación va a ser sobre estrategias de educación intercultural. Acá voy a pasar. ¿Cómo puedo pasar? No, tranqui. ¿Y cómo lo paso acá? Ya, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, acá no puedo ver. Ok. Justamente lo que voy a hacer para no quedar, para poder ocupar todos los 15 minutos, voy a presentar los objetivos de la investigación y también a cada objetivo voy a presentar los hallazgos que encontré. Y cabe recordar que esa presentación o esa investigación fue de este trabajo social, así que mi énfasis en ese proceso no solamente fue para abordar el tema de la educación, sino el aporte de trabajo social dentro de la educación. Entonces, el objetivo fue conocer las estrategias de educación intercultural y lo que hice primero es investigar, como hacer una muestra de todos los profesores del segundo ciclo que trabajan con más estudiantes migrantes. Entonces, lo que quise hacer en ese sentido, en esa investigación, es recopilar por qué la educación que entregan esos profesores son intercultural. Intercultural porque hay muchos estudiantes en la escuela, o intercultural porque hay acciones que demuestra que ese aprendizaje de los niños es un aprendizaje intercultural. Entonces partimos desde la base de que la interculturalidad no solamente es un proceso donde hay una vinculación de todas las culturas en un espacio, sino son las acciones que fortalece la relación entre culturas, es eso que promueve la interculturalidad. Entonces, para eso, lo primero que hice fue acá como el primer objetivo de la investigación, que es analizar la implementación que los docentes desarrollan sobre la diversidad cultural en estudiantes de segundo ciclo. Entonces quería saber, desde la diversidad cultural, qué es lo que han encontrado para fortalecer la educación intercultural. Entonces, acá tengo tres ejes. Primero, la participación social, apertura a la idiosincrasia cultural y adecuación sociocultural. Entonces, en la participación social, lo que encontramos primero son las microacciones que fomentan el diálogo y la empatía entre profesores y estudiantes. Entonces, encontramos en esa investigación que no puede haber diversidad cultural sin la implicancia de los profesores dentro de esas acciones. Entonces, la diversidad cultural, de cierta forma, es como la horizontalidad cultural de todos los estudiantes frente al sentido común de la escuela. Y segundo, hemos encontrado la apertura a la idiosincrasia cultural. Entonces, la apertura a la idiosincrasia cultural tiene que ver primero en un tercer espacio que genera a los profesores en el segundo ciclo. Entonces, ese espacio es un espacio de redensificación de los códigos socioculturales. Entonces, en ese tercer espacio no existe superioridad cultural dentro de la escuela. Entonces, ese espacio es más bien un espacio donde todos los estudiantes podrían tener miradas culturales diferentes siempre y cuando se puede haber un significado desde el aprendizaje de todos los niños. Y después hemos encontrado la adecuación sociocultural. La adecuación sociocultural es el reconocimiento de modos de aprendizaje y referencias culturales de los estudiantes. No solamente se apropia no solamente se apropia del contenido, sino cuáles son los significados que tiene ese aprendizaje para todos los niños en distintos contextos culturales. Entonces,
¿qué es lo que puede aprender un estudiante chileno sobre la historia en Colombia, sobre Venezuela? Y desde ahí debe haber esa flexibilidad donde los estudiantes pueden elegir desde qué mirada voy a aprender un contexto particular en la educación que están teniendo. Entonces, ese proceso lo que permite primero es la cohesión grupal para desnaturalizar ciertos procesos y ciertos prejuicios dentro de la cultura. Entonces, hemos visto en el segundo objetivo que es identificar las prácticas interculturales que forman parte de las estrategias de educación de los docentes en la escuela. Entonces, en ese espacio o en ese segundo objetivo, lo que busca la investigación fue cuáles son las prácticas interculturales que facilita la estrategia de educación intercultural. Entonces, ahí hemos visto dos puntos importantes. Primero, el intercambio de juegos culturales y el aprendizaje nómada. El aprendizaje nómada es una estrategia que desarrolla la escuela específicamente. Entonces, en el intercambio de los juegos culturales, hemos visto dos cosas importantes. La construcción de identidad compartida. Entonces hemos visto a través del juego, los niños no tienen todo el prejuicio que nosotros los adultos tenemos. Entonces, tanto los niños empiezan a jugar, entonces es más fácil tener una relación mucho más sana, más allá de los prejuicios. Entonces van aprendiendo sobre un juego de Colombia, sobre de Venezuela, de Chile, y eso fortalece los lazos. Entonces, estábamos viendo en ese proceso, dentro de los resultados, qué tanto los lazos podían afectar positivamente en la relación intercultural de los estudiantes. Y también hemos visto en el aprendizaje de los juegos culturales, tiene que ver, hay un vínculo directamente entre las emociones y la experiencia. Entonces, hemos visto que no todas las culturas desarrollan el sentir de sus emociones de la misma forma. Entonces, hemos visto que el estudiante chileno, cuando se enoja, tiende a alejar un poco o a hacer leyes de hielo, como le llaman, o a hacer bloque, como quieren, como expulsan de forma indirecta al otro integrante. Entonces hemos visto que, por ejemplo, en los países más caribeños, los estudiantes más colombianos de Venezuela, cuando se enojan, tienen otra actitud. Entonces tienen una actitud más de enfrentar. Entonces, eso traía de cierta forma en la investigación como una situación bien compleja porque más allá del estudio enfrentamos a algo práctico, que es algo muy primitivo. Entonces, cuando el estudiante chileno tiene conflicto con el estudiante colombiano, entonces son dos reacciones distintas. Entonces, donde algunos estudiantes quieren enfrentar, algunos estudiantes quieren rechazar. Entonces, fue ahí donde empezamos con un proceso restaurativo para poder conversar el sentir, porque ahí sentimos que de ahí las emociones y la cultura tienen una vinculación, entonces, de cómo se reaccionan frente a los desafíos de la cotidianidad. Entonces, para eso hemos hecho distintos talleres con lo que habíamos quedado, porque justamente hablando del tercer espacio, donde no hay superioridad de la cultura, entonces un espacio donde todos los estudiantes pueden decir qué es lo que no les gustan. Entonces es una reformación de los códigos sociales y culturales dentro de la escuela, porque en el fondo no se aprende los códigos sociales. Los códigos sociales son procesos que uno adquiere a medida que va creciendo. Entonces, lo que hicimos nosotros es adelantar un poco sobre lo que no se puede, lo que se puede y por qué no se puede. Entonces, en su país, por qué se puede eso, por qué no se puede, y de ahí contrastar un poco el contexto de cada país y de cada cultura. Y también hemos visto que en la práctica intercultural la escuela ha desarrollado algo que se llama aprendizaje nómada. Entonces, lo que hace, la educación va más allá del espacio físico. Entonces, empezamos a hacer muchas salidas pedagógicas que hace que los niños pueden aprender de su contexto,
del espacio donde ellos están viviendo. Entonces, de ahí lo que se hace es como el espacio donde está la escuela. Hay muchas personas de distintas nacionalidades, entonces se vincula a distintos contenidos a saberes territoriales y también reconoce también la identidad cultural como algo dinámico. Entonces, no porque no me gusta cómo es alguien porque alguien me cae mal, tengo que tener una reacción negativa siempre frente a esa persona. Entonces, fue ahí donde empezamos, fue difícil al inicio, porque los niños en un momento no quisieron hablar. Entonces fue, ya. Y después voy a pasar en el tercer objetivo, que tiene que ver primero con identificar los mecanismos educativo-cultural que los docentes del segundo ciclo de la escuela ocupan para la comprensión de los estudiantes migrantes no hispanohablantes, porque también teníamos una gran cantidad de estudiantes haitianos que eran estudiantes no hispanohablantes. Entonces, para eso, primero partimos con algo muy importante que quería conversar, que tiene que ver con el facilitador lingüístico. Entonces, el facilitador lingüístico lo que hacía, más allá de traducir el idioma, hemos visto que es un profesional bilingüe culturalmente, no lingüísticamente. Entonces, una cosa es la traducción de lo que quiero decir, la otra cosa es muy distinta, la comprensión del hecho que quiero transmitir. Entonces, frente a eso, hemos visto que hay muchos apoderados que hablan español, pero no entienden el contexto educativo del sistema chileno. Entonces, ¿por qué no puedo pegar? ¿Por qué no puedo gritar? ¿Por qué tengo que estar al debe? Porque, como hay un montón de cosas que tienen que ver con la realidad de los estudiantes y de la familia y la responsabilidad de los apoderados dentro de la educación de los niños. Y eso va más allá de el espacio lingüístico. Y hemos visto también que también facilita la mediación entre docente, estudiantes y familia y también mejora la inclusión y la comunicación. Y además hemos visto que ahí en los mecanismos en los mecanismos educativo-culturales hay una heterogeneidad en la planificación. Para eso creo que lo que más me costó dentro de la investigación, porque al inicio como eso iba al choque, como había muchos conflictos, porque no todos los docentes tenían, dentro de la investigación, tenía la misma disposición. Entonces, algunos querían seguir la línea del ministerio, algunos querían experimentar. Entonces, fue ahí una discusión para poder llegar a eso, y eso es lo que permitía la flexibilidad en los contenidos. Entonces, si estoy aprendiendo de la dictadura en Chile, ¿cómo puedo aprender de la dictadura en toda la región? Si estoy hablando de ciencias naturales, algunas plantas de otra región. Entonces, ¿cómo incluir? Porque los estudiantes, por lo que hemos visto en la investigación, nos dimos cuenta cuando el contenido se centra directamente en los aspectos culturales chilenos, entonces hay una desventaja educativa, porque el niño chileno sabe muchísimo más de su país. Entonces, cuando incluimos ciertos aspectos culturales de distintas otras nacionalidades, entonces podemos balancear, no para igualar la cancha, sino para esa comparación cultural donde puede enriquecer tanto a los estudiantes chilenos como a los estudiantes tanto hispanohablantes como de la región del Cono Sur. Y para terminar, hemos visto que, como le había mencionado, que la investigación era desde el trabajo social. Entonces, como hallazgo, creo que voy a leer una pequeña parte que saqué directamente de la investigación. Em, Esos hallazgos que acabo de plantear acá permiten concluir que las estrategias de educación intercultural configuran un modelo pedagógico basado en tres dimensiones interconectadas: la implementación de la diversidad cultural, el desarrollo de prácticas interculturales y la activación de mecanismos educativos culturales. En conjunto, esas dimensiones constituyen un pilar transformador que cuestiona el paradigma tradicional y abre paso a la educación globalizada e inclusiva, capaz de responder a la complejidad de los estudiantes diversos. Y también hemos visto que de este trabajo social, esos resultados aportan a la reconceptualización de la noción de la cultura en la educación.
Eso es lo que más me llamó la atención y más quise cuestionar, es como el vínculo que tiene la cultura en la educación. Y creo que la disputa actualmente que tenemos en el sistema educativo chileno tiene que ver justamente con eso. Entonces, ¿qué tanto voy a desprender de lo que me siento identificado para adaptarme a otro estando en mi país? Entonces, creo que ahí es un punto muy importante. Y también tiene que ver con la igualdad entre las culturas que se vincula con la justicia social y la dignidad humana, principios fundamentales de la disciplina. La investigación demuestra que la educación intercultural no solamente es un proceso pedagógico, sino también un mecanismo de transformación social que horizontaliza los aprendizajes, reconoce los derechos culturales de los estudiantes y fomenta la convivencia en la diferencia. Justamente, porque justamente a lo que apunta esa investigación, justamente para que los estudiantes puedan aprender a conocerse, aprender a hacer cosas juntos, aprender a convivir y aprender a hacer, porque al final la educación justamente tiene esa misión, cómo construir una mejor sociedad. Gracias.